El Ministerio Centro Evangelístico presenta su programa Palabra en Acción con el pastor y fundador Dr. Mario A. Melgar, trayendo milagros, sanidad divina, liberación y unción del Espíritu Santo. Con ustedes su programa Palabra en Acción. En su programa Palabra en Acción. Esta tarde queremos traer un tema muy bonito. Su título es ¿Cómo te gustaría que fuera escrita la Biblia? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido escrita la Biblia? Y así por el estilo, muchos conceptos de las personas que les gustaría que la Biblia hubiera sido de otra manera y no como está hoy en día escrita. Pero vamos a ir a la luz de la palabra a ver qué es lo que la Biblia dice de sí misma. Y para ello vamos a usar una escritura muy conocida en 2 de Timoteo, en su capítulo número 3 y su verso 16 y 17. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en los cielos, te agradecemos una vez más este enorme privilegio que nos da de estar en la televisión, Dios mío, para proyectar tu palabra, Dios del cielo, para anunciar las buenas nuevas de salvación, Dios mío, para traer las buenas nuevas también de exhortación, Dios mío. Padre eterno, permíteme ser un instrumento en tus manos en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, oh Dios mío, tome el control total en esta tarde. Que esta palabra, Dios mío, llegue a lo profundo de los corazones necesitados, Dios mío. Aquellas personas que no creen en tu palabra, Dios mío. Tu palabra bendita dice que la fe viene por el oír y oír tu palabra, Dios mío. Y ese es el deseo de mi corazón, que escuchen tu palabra para que esos oídos sean abiertos y esos corazones de piedra se conviertan en corazones de carne sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Permíteme ser un instrumento en tus manos en esta tarde, Dios mío. A ti sea la honra y la gloria por todo, Señor del cielo. Amén. Muy bien, hemos agarrado este versículo como base. A mí me parece interesantísimo hablar de este tema por la razón de que hay muchas personas y amigos con los que yo he conversado, aún personas que, ¿por qué no decirlo?, cristianas, pero que sus convicciones son muy pobres. No tienen una fe suficiente, no creen en totalidad la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde mi propósito es poder abrir los ojos de vuestro entendimiento, que ustedes atiendan a la voz del Espíritu de Dios que les habla en esta tarde por su santa palabra. Es mi propósito poder llegar a lo profundo de sus corazones. Y como dije, hay muchas personas que no creen en la Biblia. Estos días que estamos viviendo, los momentos de guerra, hasta ahora que yo comienzo a oír en los canales seculares la palabra Dios, pero en una forma de invocar para que se acabe esto, sino que de alguna forma he oído la palabra de Dios. En un programa que vi el otro día, usaron la Biblia acerca de la profecía de Siria y que no sé qué estaban hablando. En fin, estaban mencionando las cosas, pero nada más como un mero recordatorio o como un libro de referencia nada más, pero no le dan el valor que tiene. Es decir, no le dan la prioridad a la palabra de Dios, no le dan el verdadero significado a la palabra de Dios, sino que la toman en una manera literal, como que fuera un periódico antiguo que se sacó hace años y sacan alguna nota por ahí para decir o hablar del asunto que quieren hablar. Es interesante que cuando uno ve las noticias y cualquier otro programa donde se menciona a Dios, se hace de una manera muy liviana, muy corriente, sin significado y por supuesto sin unción del Espíritu Santo, que es lo más triste. En esta tarde yo sé que hay muchas personas que les gustaría que la palabra de Dios, que la Biblia, pudiera haber sido escrita de otra manera,
O por lo menos muchos piensan que se le puede dar otro significado a la palabra de Dios. Pero yo les voy a decir algo muy importante en esta tarde. La Biblia no necesita la interpretación de nadie. La Biblia se expresa a sí mismo. La Biblia da a relucir lo que ella dice y punto. No hay manera de cambiar la palabra del Señor. Lo que fue escrito y no hay nadie que pueda cambiar el contexto de la palabra de Dios. Yo sé que se usa o se quisiera usar, mejor dicho, con el interés de poder solapar algún pecado. Y muchas personas usan la Biblia y le dan otro significado. Por ejemplo, ¿por qué no decirlo abiertamente? Los homosexuales. Oí a alguien que hablaba el otro día por allí y decía que en la Biblia también hubo gente homosexual. Y hablando de Jonatán y del amor que tenía Jonatán con David, decían que ese amor no era un amor ágape o fileo, sino era un amor eros, un amor erótico, es decir, un amor degenerado de homosexuales. Pero la Biblia no quiere decir eso cuando habla de Jonatán y David, el hijo de Saúl. La Biblia nos enseña claramente que cuando Dios creó al hombre, lo hizo hombre, hizo a la mujer, la hizo mujer, y no debe de haber ninguna relación entre entre el mismo sexo. Es decir, hombre con hombre o con mujer. Y las personas, para tratar de justificar sus pecados, sus suciedades, tratan de usar la Biblia a su propio beneficio o a su propia manera. Esto es lo terrible que está pasando. No solo pasó en el pasado, sino está pasando en nuestros días. En los días que supuestamente, entre comillas, hay más cultura, hay más educación, pero parece que la gente, entre más culta y más educada es, más se alejan de la palabra de Dios. Yo voy a decir esto con todo mi corazón. Muchos jóvenes que han crecido en la iglesia, muchos jóvenes que se han preparado dentro de la iglesia y llegan a la universidad, y yo no estoy en contra de los estudios. Yo soy de las personas que creo que el hombre y la mujer deben de prepararse para poder desenvolverse en la vida y llegar a ser profesionales. Pero de algo que yo no estoy de acuerdo es que cuando están en iglesia, por ejemplo, los jóvenes crecen en iglesia, están de niños, están en escuela dominical, se les enseña la palabra de Dios, pero cuando llegan a la high school, he visto el resultado de muchas señoritas y jóvenes que se apartan de Dios, y mayormente cuando se llega a la universidad, es cuando llegan a tener un tropiezo más fuerte todavía. ¿Por qué razón? Porque sus convicciones no son lo suficientemente fuertes. Y cuando se caen en el pecado es cuando quieren justificarse a través de la palabra de Dios. Pero la Biblia no necesita la interpretación de nadie. La Biblia se interpreta a sí mismo, y al pecado le dice pecado, al adulterio le dice adulterio, al borracho le dice borracho, al homosexual y a la lesbiana le dice su verdadero nombre. No hay manera de cambiarlo. Al borracho la Biblia no le dice que es una enfermedad, es un borracho, es un espíritu que hay dentro de él que necesita ser sacado inmediatamente en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay manera de poder cambiar la bendita palabra de Dios. Yo sé que en el mundo hay mucha gente que le gustaría que se cambiara la palabra de Dios, que pudiera adaptarse a sus conceptos, o por qué no decirlo mejor dicho, que se pudiera adaptar a sus picardías y a sus mañoserías, que pudiera adaptarse a su vida pecaminosa. Por ejemplo, hay unas creencias por ahí, la cienciología y muchas otras sectas, por ejemplo, dicen que para estar cerca de Dios lo que se necesita es saber más de qué, de lo que sea, pero el que sabe más cerca de Dios está. Y luego yo leía algo de un libro que me impactó bastante, y uno de estos escritores decía que cuando alguien comete un pecado, si él considera que es pecado, entonces es pecado. Pero si el pecado que él cometió, él considera que no es pecado, entonces no tiene por qué haber ningún problema. Eso es lo que la gente quiere oír, y quisiera oír que saliera de aquí, de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero jamás. Dios no alcahuetea el pecado. Dios no solapa el pecado de nadie. Dios es veraz. Dios es justo. Al pecado le dice pecado. No hay manera de ponerle otro nombre.
Sé que hay mucha gente que quiere cambiarle el contexto, quiere cambiar los versículos cuando dice que el alma que pecare, esta morirá. Yo estoy consciente de que hay mucha gente que no ama la palabra de Dios y que cuando se les redarguye del pecado, tratan de justificarse y quisieran que la Biblia fuera cambiada a su manera de ser. Pero la Biblia no tiene por qué ajustarse a nadie. La palabra de Dios fue escrita directamente por Dios. Directamente a través del Espíritu Santo fue revelada a los santos hombres de Dios. La Biblia no nos enseña que ella tiene que adaptarse al ser humano, que la Biblia tiene que adaptarse a la condición pecaminosa del hombre. Es todo lo contrario. El hombre tiene que adaptarse a la palabra de Dios, creer lo que dice la palabra de Dios, creer en los juicios que vienen a consecuencia del pecado. No importa que tú trates de justificarte de una u otra manera. No hay otra manera de llamarle pecado al pecado. La Biblia dice que el alma que pecare, esta morirá. Lo importante es que tenemos que comenzar a valorizar la bendita palabra de Dios. La Biblia, este libro hermoso. Esta Biblia que ha transformado a millones de personas. Yo no creo que a ti no te pueda transformar. Yo fui transformado, drogadicto, alcohólico, pendenciero, y ponle todo lo que quieras. Así era yo. Dios lo hizo a través de su palabra. Esta palabra escrita llegó a lo profundo de mi corazón y vinieron convicciones fuertes y distintas, y me hizo ver el estado pecaminoso, la condición que yo me encontraba como hombre, sumido, hundido en el pecado, en el fango, en el lodo cenagoso. Era un trapo de inmundicia. Pero un día yo creí a la palabra de Dios, creí lo que me dijo el siervo de Dios. Yo acepté esa palabra que Él me dio, y esa palabra que me dieron, que fue extractada de la Biblia, llegó a lo profundo de mi corazón. Y como resultado de ello, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Ahora, para la gloria de Dios, soy una nueva criatura. No entiendo por qué mucha gente dice que la Biblia no puede cambiar a nadie. Mentira. La Biblia, a través de las edades, desde que fue escrita la palabra de Dios, hemos oído testimonios. Hay millones de testimonios. Han habido millones de testimonios de gente que han sido transformada por el poder de la palabra de Dios. Si alguien no es transformado, es porque no quiere, porque tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno a la voluntad de Dios. Enajenado, que no quieren entender la voluntad de Dios, que quieren seguir en el mundo pecaminoso. Ya basta de pecar. Ya tienes que ponerle un alto a tu vida y decirle no al pecado. Atiende esto que te voy a decir de nuevo, tercera vez que lo digo. El alma que pecare, dice la Biblia, esta morirá. Y si alguien que te dijo que tenías otra oportunidad en otra vida, no existe nadie ni nada que te pueda sacar del infierno. No existe purgatorio, no existe limbo, no existe nada. Solo hay dos lugares, la gloria y el infierno. Y tú estás ahora en la ocasión, en la oportunidad de cambiar tu estilo de vida. Deja esa vida pecaminosa, deja ese alcohol, deja esas drogas, deja la prostitución, deja la hechicería, deja el ocultismo, deja la brujería, deja todo aquello que te está envenenando el alma. Ya basta de pecar y comienza a leer la bendita palabra de Dios. Comienza a creer la palabra de Dios. Comienza a buscar un lugar donde te hablen de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No hay manera, vuelvo a repetirlo, en que la Biblia pueda ajustarte a tu vida. O te ajustas a la palabra de Dios o eres hombre muerto. No hay manera, no hay otro camino. Jesús fue claro cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo Él, viene al Padre si no es por mí. Es importante que atendamos al llamamiento santo de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Que pongamos ya un baluarte, que levantemos baluarte y le digamos al pecado: no, ya basta, se acabó. A través de la Biblia he encontrado muchos pasajes. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que es el salmo más largo que existe en la Biblia.
como es el Salmo número 119.